lento, por favor. Ok. Bueno, creo que a ninguno se lo llevó el norte. Amén. A lo mejor alguna lámina, ah, algo que haya volado por ahí de la casa, pero bueno, creo que están aquí. Gracias a Dios por su cuidado, hermanos. Gracias a Dios por su cuidado. En verdad, pues en ocasiones los desastres naturales llegan de esa manera, pero recuerde lo que leíamos del profeta, que cuando pasan estas cosas el mundo aprende justicia. O sea, cuando suceden eventos desastrosos, el mundo aprende justicia. O sea, debe de entender que lo que está sucediendo es por Dios y que Dios es justo. Amén. Entonces, dentro de esa justicia, nosotros nos movemos porque si hay algo que caracteriza a los hijos de Dios maduros, es la justicia bien entendida de parte del Señor. Y la justicia bien entendida de parte del Señor, hermanos, es esa parte de lo que hay en la mente de Dios que se revela en el Evangelio. O sea, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y se revela para fe. Quisiera continuar, o más bien voy a continuar compartiendo con ustedes lo que es la palabra de justicia. Y hace 8 días le agregábamos algo, la paz, ¿no? Hace 8 días era justicia y paz. Y hoy le vamos a hacer otro agregado. Hoy va a ser justicia, paz y gozo. Amén. Hoy va a ser justicia, paz y gozo. Y vamos desde luego a considerar la palabra de nuestro Señor. Bien, en un momento le comparto. Bueno, hace 8 días quedé decirles que por qué no les proyecté las diapositivas. Bueno, el punto de hace 8 días, ¿por qué no las presenté? Es porque en lugar de darle guardar, le di no guardar a la computadora. Y ya estaba todo. Entonces tuve que en mis notas volverlo a repasar y volver a anotar los versículos que el Señor me había dado para compartirles. Pero hoy yo creo que ya aprendí de esa. Cada vez, es que tenía varias pestañitas, había abiertas, varias pestañitas, entonces le fui dando cerrar, y como en algunas había trabajado para hacer algunos ajustes, le di no guardar. Y bueno, esas diapositivas ahí se fueron, no sé dónde quedaron. Por ahí quedaron. Pero hoy ya puedo proyectarles la palabra, las palabras que el Señor desde luego quiere darnos. Es justicia, paz y gozo. Romanos 14:17 dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. De ahí quisiera partir con ustedes. Amados en el Señor, los que estamos en el reino de Dios, vuelvo a expresar esto, si algo nos debe caracterizar es la justicia de Dios. Pero también, como expresa aquí la palabra de Dios, es característico del reino de Dios que dentro del reino de Dios se maneje lo que es la justicia, pero también la paz, pero también el gozo. Y desde luego tiene que ser en el Espíritu. La justicia, paz y gozo que proviene de Dios se da cuando entramos, o sea, cuando se entra en la justicia, paz y gozo de Dios y se vive en la justicia, paz y gozo de Dios. Y todo esto se tiene que dar por un elemento, y ese elemento es la fe. Cuando nosotros creemos en el Señor, viene la justicia,
viene la paz y viene el gozo, porque la justicia y la paz se besaron. Pero amados en el Señor hace un momento me lo ilustraba de esta manera, a lo mejor si usted quiere muy burda, pero me lo ilustraba de la siguiente manera. Ven que ha estado fallando el internet y por eso no hemos podido transmitir en algunas ocasiones. Bueno, entonces como la cuenta desde luego está mi nombre, pues yo tengo que ir a ver todo el asunto del por qué no está. ¿Ok? Entonces, en términos de justicia, es justo que si uno le está pagando a la empresa por un servicio, brinde ese servicio. ¿Ok? ¿Eso es qué? Eso es justo. Son términos de justicia. Entonces, lo que yo iba a pedir es que se me hiciera justicia. Ok, llegando ahí, yo de hecho ya iba a decirles, más bien se los dije, le dije, ¿saben qué? O sea, vengo a cancelar la cuenta. Yo vengo a cancelar la cuenta. Pero dentro de los términos de justicia hay un contrato que desde luego yo no firmé, pero que cuando va uno, esas letritas chiquitas. Lo que no me percaté ya hasta que platiqué con esa persona, bueno, es que me dice, es que usted tiene un plazo forzoso por un año. Entonces no se puede cancelar el contrato. Mire, a lo mejor en términos legales yo no me metí a ver lo que decía el contrato y es que yo no lo firmé y me pude haber a lo mejor alegado en términos legales y decirle, pero yo no lo firmé, a ver, muéstremelo, enséñemelo y voy a traer a mis 2 licenciados que tengo allá, ¿no? Para que me hagan justicia. Bueno, el punto es que de esta manera, pues dije, bueno, me comprometí al plazo forzoso, aún sin saberlo, esperemos hasta octubre de este año. ¿Pero van a solucionarlo? No, pues sí. Va a ir un técnico, vino el técnico, lo revisó, cambió cables, prendió el módem, no, sí está jalando, está bien. Esperé un rato, entré a internet, jalaba excelente. Se fue el técnico y el jueves que queríamos conectarnos, intermitente otra vez, se iba y venía. Mi corazón se llenó de enojo. Y dije, bueno, otra vez hablarles, otra vez a poner cita, bueno, ¿y dónde están ustedes? Que yo no estoy en la dirección, es que hay que resetearlo. Bueno, ya tuve que venir, reseteamos el módem y se dio de esa manera y ahorita, ¿cómo va? ¿Va bien? Va bien. Ok. Pasa lo siguiente, hermano. Imagínese estar atado a una compañía por un plazo forzoso, donde ya te hicieron justicia porque ya está funcionando el internet. Pero ¿qué falta? O sea, falta la paz. O sea, yo tengo que tener una buena relación con la empresa, porque ese día yo creo que la señorita que estaba ahí vio mi cara de enojo. Ese día yo creo que la señorita que estaba ahí me vio y vio, es que yo le exigía en términos de justicia. Le digo, es que ustedes no me están dando un buen servicio, por eso lo voy a cancelar, pero señor, no se puede. Ok, yo estaba enojado. Ay, ¿el pastor se enoja? Sí, Dios también. Eso es lo que me consuela. No como mi carne, pero Dios también se enoja. A ver, ¿quién de los que están aquí nunca se enoja? Y desafortunadamente a veces quien ve la primera cara es nuestra esposa, los que estamos casados, el esposo. Ya hasta conoce, ¿no? Mi esposa dice, y cada vez que te veo con la boca así como de elefante, es porque estás enojado. O quieres besos, ¿no? No, pero yo creo que es más porque estoy enojado. O sea, pero la señorita yo creo que vio mi enojo. Aunque en términos legales se me estaba haciendo justicia, ¿qué no había? No había paz. Necesitaba yo restaurar mi relación con ella. Y cuando veo ahorita que el internet ya está funcionando, como que ya me da más paz. O sea, ya no voy a ir con la persona y va a ver mi cara de qué, de enojo. Pero otra cosa que tiene que haber, o sea, hay 3 cosas: justicia, paz y qué, y gozo. Amados en el Señor, si yo ya no estuviera contento con el servicio y está el plazo forzoso, aunque hubiera esa relación con ellos, ¿qué elemento faltaría? ¿El qué? El contentamiento, el estar alegre. ¿Sabe por qué? Porque nos pasa en los asuntos matrimoniales, familiares, de hermanos. O sea, puede haber términos de justicia,
donde ya el Señor nos dio cada quien lo que corresponde y nosotros también correspondimos en términos de justicia. Se hizo lo justo, pero tiene que brotar paz, una buena relación entre nosotros. Dice uno, pues sí, estoy casado contigo y es como el plazo forzoso. Pues ya que, no me puedo divorciar. O sea, cuando decimos ya que no me puedo divorciar, no hay paz. Bueno, pero decimos, no, ya, Señor, ya lo asimilé, es un pacto, es como el tuyo y de la iglesia, pero ¿qué faltaría si me levanto todos los días con la trompa de elefante? O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué falta ahí? Falta el que haya gozo, que haya alegría, que estemos felices cuando vamos a comer. No, por ejemplo, uno de los proverbios dice que es mejor tener un plato humilde de comida que tener grandes platillos y con enojo, con ira y con contienda. Un pequeño bocado, hablemos en términos mexicanos, es mejor tener un plato de frijoles contentos que barbacoa en la mesa y piensa en cuántas cosas, pero en pleito, ¿sí o no? ¿Se da cuenta cómo la justicia y la paz y el gozo es para gente madura? Es para gente madura. Entonces se entra en la justicia porque hay que entrar en la justicia, se entra en la paz, pero también se entra en el gozo. Ahora, se entra. ¿Cuándo se entra? Vamos a ver pasajes de la escritura de Romanos, porque Romanos 3, Romanos 10, perdón, del versículo 3 al 21, dice lo siguiente: porque ignorando la justicia de quién, y yo subrayo aquí algunas cosas, habla del pueblo de Israel, dice que ellos ignoraron la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. A ver, deténgase un momento ahí. Nosotros vimos que Deuteronomio 6:25 dice, y en esto seréis justos, en esto haréis justicia. Si guardas todos los mandamientos del Señor, procuras ponerlos por obra. Esa es la justicia de Dios. Pero el pueblo de Israel quiso cumplir esa justicia por su propia justicia. Aquí yo encuentro dos justicias: la justicia de Dios y la justicia del hombre. Y por la parábola que le leí del que contrató en su viña a los labradores que fueran a trabajar, según los términos de la justicia humana, el dueño de la viña estaba siendo injusto, pero según los términos de Dios, estaba siendo ¿qué? Estaba siendo justo. Entonces, amados, está la justicia de Dios y está la justicia del hombre. La justicia del hombre le puede quitar o le puede agregar a lo que Dios ha mandado. En el caso de los fariseos, los escribas, que guardaban la ley de manera impecable, que obedecían los mandamientos. Ya leímos algún pasaje donde diezmaban, donde ayunaban, donde oraban. Pero el Señor le dijo a sus discípulos, si su justicia no fuere mayor a la de los escribas y los fariseos, no pueden ¿qué? Entrar en el reino de Dios. Ellos estaban haciendo su propia justicia. ¿Por qué? Porque no solamente, hermanos, querían guardar los mandamientos, sino que los querían guardar a su manera. ¿Y cómo los querían guardar a su manera? Porque los querían hacer de una manera hipócrita. La hipocresía para ellos era característico, porque querían solamente aparentar sin ser justos por dentro. Ser justos por fuera, pero no justos por dentro. Entonces, está la justicia que proviene de Dios y Dios dice, guarda y cumple mis mandamientos y entonces tendrás justicia. El pueblo de Israel quiso justificarse por su propia justicia y no encontraron la justicia de Dios, porque no se sujetaron. Es más, no pueden. El ser humano no se puede sujetar
a la ley de Dios. La naturaleza humana no se puede. Por eso el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Yo le hago una pregunta. ¿Usted haría mal? Haga de cuenta que Cristo no ha venido todavía, pero usted haría mal con querer justificarse ante Dios guardando sus mandamientos. ¿Usted haría mal o usted haría bien? Haga de cuenta que Cristo no ha venido. ¿Usted haría mal o haría bien querer guardar los mandamientos del Señor? Según la ley estaba ¿qué? Estaba bien. ¿Cuál era el problema en el caso de los fariseos y del pueblo de Israel? Que ellos metieron su ¿qué? Su propia. Ya no era la justicia de quién, ya no era la justicia de Dios, era su propia justicia. Y su propia justicia era justicia maquillada, justicia aparente, no del corazón. Esa es la propia justicia. Ahora, en ese querer agradar a Dios y meter su propia justicia, lógico, no alcanzaron la justicia de Dios. Y por eso, versículo 5, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, esa justicia de quién es? La justicia que es por la ley de Moisés es de Dios, porque Dios la estableció. O sea, la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas que vivirá por ellas, y eso Dios lo dijo. Si tú haces esto, entonces vas a vivir. Y si tú dejas de hacer esto, entonces te vas a morir. Te he puesto delante de ti, se los dijo, la vida y la muerte. La vida si cumples mis mandamientos, la muerte si no los cumples. Escoge. ¿Esa justicia de quién es? De Dios. Esa justicia es de Dios. Porque el hombre que haga estas cosas vivirá. Pero, hay un pero, versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así. A ver, deténgase un momento. Porque aquí encuentro justicia de Dios, encuentro justicia de hombres, encuentro otra vez justicia de Dios, pero encuentro también otra justicia que es de Dios, pero que es diferente a la primera. ¿En qué sentido es diferente? Porque la justicia que es por la ley de Moisés dice: el hombre que haga estas cosas, entonces vive. Y vive por ellas. Pero dice el Señor, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cercana de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. A ver, deténgase. Por eso le digo, si hay personas que quieren hacer, y hermanos, miren, es que realmente lo que le agregan las personas para hacer su propia justicia y no la de Dios son las interpretaciones que le dan a la ley. Porque hay personas que dicen, es necesario guardar un día de la semana. Ok, guárdalo. ¿Cómo hay que guardarlo? O sea, ¿quién sabe realmente cómo hay que guardar un día? ¿Quién lo sabe? O sea, ¿quién lo sabe? ¿Y qué día? Usted pregúntele a alguien que diga, no, es que ya cambió, ahora no es el sábado, ahora es el domingo. Pregúntele, ¿y cómo hay que guardar el domingo? Y le va a decir, no, pues ahora hay que ir a la iglesia, hay que ir a la congregación. Y usted le pregunta, el que guarda el sábado, le va a decir, no, es que todo el sábado hay que estar ahí. ¿A partir de a qué horas? No, es que según el reloj de tal, a partir del viernes a las 6 de la tarde. ¿Y qué es guardarlo?
Bueno, algunos expresan que se hay que iniciar con una cena, con una comida y con copas, con cierto pan. Ok. ¿Y al otro día? No, al otro día hay que ir al lugar donde te reúnes. A ver, pero ¿quién lo va a hacer a la perfección para que me diga a mí cómo lo tengo que hacer yo? Para entonces poder decir, estoy bien con Dios haciendo esto. Ve que el problema no es la ley. O sea, el problema no es la ley de Dios. A veces nosotros vemos a la ley de Dios como el problema. El problema es el corazón del hombre, que le mete su justicia. Y entonces, los que no guarden como yo guardo, esos están mal. Es más, los que guardan el sábado y principalmente el adventismo del séptimo día, ellos dicen que los que guardan el domingo tienen la marca de la bestia. Ya levantó su cara, ¿no? Ahora pregunta, ¿usted guarda el domingo? No, o sea, quiero que entienda bien claro esto, hermano. El problema no es la ley de Dios, porque la ley de Dios es buena, es santa y es justa. El mandamiento de Dios es bueno, es santo y es justo. El problema del ser humano es que se quiere justificar no por la justicia de Dios, sino por su propia. Y cuando quieren buscar a Dios por su propia justicia, no se sujetan a la ley de Dios, que es lo que buscaban los escribas y los fariseos, justificarse ante Dios por su propia justicia. Y cuando llega Jesús, les descubre el teatro y le dice, miren señores, vean su corazón no es justo delante de mí. Amados en el Señor, y a veces nosotros queremos establecer en nuestra casa, en nuestro hogar y en nuestro matrimonio nuestra propia justicia. Porque la justicia que Dios implementó en la ley de Moisés dice, si tú haces esto vas a vivir. ¿O no? Y tienes que vivir por ellas. Pero, versículo 6, la justicia que es por la fe dice. Y hermanos, por eso la justicia es para los maduros. Usted necesita entender esto. Ya lo vivió, usted si está en Cristo ya lo vivió. Cercana está la palabra de fe. Cercana está. ¿Dónde está? Está en tu boca, está en tu lengua. Para que puedas entrar a ese estado de justicia, lo que tienes que hacer es confesar. Lo que tienes que hacer es confesar, decirlo, expresarlo y que brote de un corazón que ha entendido la justicia de Dios. Y dice, bueno, pero entonces, si no voy a cumplir la ley de Dios, ¿qué puedo hacer? Y el Señor te dice, cree en lo que yo he hecho por ti y no en lo que tú puedes hacer por mí. ¿Cuántas veces a las personas que les estamos compartiendo el Evangelio, hermano, cuántas veces la persona dice, es que yo no voy a poder? ¿Y qué le ha dicho usted? Amigo, amiga, ¿qué crees? Estás en toda la razón. Tú no puedes. Aquí el único que puede es Dios. Así es que ahí te va el Evangelio. El Evangelio no es lo que tú puedas hacer por Dios, sino lo que Dios ha hecho por ti. ¿Me entiende? Esto se aplica para la salvación y entrar en un estado de justicia, paz y gozo, o también para vivirla adentro. Si ya estoy en el reino, entonces ya no aplica fe. Entonces ya no aplica seguir creyendo en la obra de nuestro Señor Jesús. Claro que sí, sí aplica y seguirá aplicando hasta que nos muramos o el Señor venga por nosotros. Entonces, esos términos de justicia, de paz y de gozo que el Señor nos hizo entrar en Él, en esos términos, nosotros tenemos que estar viviendo, porque en esos términos se da la relación de iglesia.
Se da la relación de matrimonio, se da la relación de familia, se da la relación con los demás que no han conocido al Señor. Dice, pero entonces, ¿qué hago? Cerca de ti está la palabra. Vuelvo a repetir. Bueno, entonces, dígame, ¿quién ha subido hasta el cielo para que me diga que yo... A ver, ya hubo uno que subió al cielo. ¿Crees? No, pero yo quisiera ir. A ver, ¿no crees? Porque si hay una persona que dice, ¿quién ha subido al cielo? Bueno, le dice Jesucristo. Y si la persona te dice, bueno, ¿y cómo me compruebas que ha subido Jesucristo? Porque lo dice la palabra. Él ascendió, subió hasta el tercer cielo, entró a la diestra. ¿Lo crees? ¿Lo crees? No, pues no lo creo. Entonces es un asunto de fe. No lo cree, no cree a la palabra de Dios. La palabra de Dios, si la recibe, debió de haber despertado en él que fe, porque la fe viene y el oír la palabra de Dios. Eso es tremendo, hermano. Cercana está la palabra. Es más, no digas, dice en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? O bueno, es que te vas a ir al infierno si no recibes la salvación que el Señor te da y al Señor y te arrepiente de tus pecados. Hay quien ha ido al infierno para que me diga que existe. Jesús bajó. ¿Crees que Jesús bajó al infierno? Y es más, les fue a decir a los que están ahí el por qué están ahí. ¿Lo cree? No, pues creo que es un mito. A ver, lo dice la Escritura. Jesús descendió. ¿Lo crees? No, pues sí. ¿Crees que Jesús subió hasta el cielo? No, sí. Sí creo. Ah, bueno, entonces cerca está de ti. Cerca está de ti la justicia que es aparte de la ley. La justicia que te dice cree en tu corazón. Cerca, versículo 8. ¿Más qué dice? Y es más, esto lo dice la misma Escritura. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está la palabra de qué? De fe. Y si está la palabra de fe, serás justificado. Ahí se entra al estado de justicia en el Señor. Versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él ¿qué? Creyere. No dice todo aquel que haga estas cosas. Dice todo aquel que en él creyere no será ¿qué? Avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que ¿qué? Los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Será salvo. Pero dice aquí, amados, ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la ¿qué? De los que anuncian la ¿qué? Justicia, paz. Los que anuncian las buenas nuevas. En otras palabras, en el evangelio se revela la justicia, pero también se revela la ¿qué? La paz. La paz con Dios. La buena relación con Dios. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los confines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provoqué a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice,
todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo de Israel oyó el evangelio y la justicia que es por medio de la fe. Y hermanos, lo sigue escuchando para tener entrada al reino de Dios. Ellos ya nos llevaban delantera. Ya nos llevaban delantera. Pero quisieron hacer la justicia de Dios por su propia justicia y muchos de ellos fracasaron. Después vamos a ver en el capítulo 11 que hay un remanente, dice el Señor. Y ese remanente, es escogido también por fe y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No por lo que ellos puedan hacer por Dios, sino por lo que Dios ha hecho por ellos. Y que lo crean. Por eso mucho judío ya está creyendo que Jesús es el Mesías, que murió, se levantó de los muertos y está a la diestra del Padre. Y hermano, mucho gentil, pecador, idólatra, adorador de ídolos, perros como decían ellos, estamos llegando también a tener la misma justicia. No le vaya a pasar a la villa del Espíritu Santo, hermano, que van toque y toque, casa por casa, que van allá a Coyolito, casa por casa, manzana por manzana, que van a Santa Marta, casa por casa, departamento por departamento, y la gente, hermano, les diga como les dijo el Señor al pueblo de Israel: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Porque entonces sí, si no reciben la revelación de la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, recibirán la revelación de la ira de Dios en el juicio que tiene para esta tierra y para todos los injustos y pecadores. Esta es la entrada a la justicia y la paz del Señor. Esta es la entrada. Ahí está la entrada. ¿Cómo se entra? ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? Si crees en tu corazón y lo confiesas, ¿serás qué? Serás salvo. Mire, regreso un poquito. ¿Cómo se entra a esa justicia, paz y gozo? Lo dice Romanos del 1 al 11. No capítulo 1 y versículo 11. Capítulos del 1 al 11 dice cómo entrar en esa justicia, paz y gozo que provienen de Dios. Ahí nos dice. Romanos capítulo 1 al 11. Si usted duda de cómo entrar, bueno, ahí dice. Punto número 1, reconoce que eres un pecador, reconoce que tu vida sin Dios es injusta, reconoce que delante de Dios eres culpable y que no tienes remedio. Primer cosa. Segunda, reconoce que solamente por medio de Jesucristo puedes entrar a esto. No hay de otro. Su obra y su perfecta obra. Ahí está la clave de cómo entrar en esa justicia, paz y gozo por el Espíritu. ¿Y cómo se vive en esa justicia, paz y gozo? Está en Romanos capítulo 12 al 16. Amén. Yo me estoy basando solamente a la carta a los romanos, que toda la Biblia nos va a mostrar esto. Pero si quieres ver en un libro cómo entrar en esa justicia, paz y gozo, Romanos 1 del 1 al 11. Si quieres ver cómo se vive en esa justicia, paz y gozo, Romanos 12 al 16. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Mire todos los pasajes que hablan. Ya vimos justicia y cómo se entra, pero mire todos los pasajes que hablan de la paz que proviene de Dios. Vemos que la justicia que proviene de Dios, pero mire todos los pasajes, versículos de Romanos que hablan de la paz de Dios. Romanos 1:7, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿De qué paz va a hablar el apóstol Pablo?
de la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En otras palabras, puede haber paz en el mundo, pero esa paz no es la paz de ¿quién? De Dios. La paz de la que va a hablar el apóstol Pablo es la paz de Dios. Fuera de Dios no la hay. Fuera de su reino no la puede haber. Romanos 2:10, hablando de los injustos y pecadores, dice, hablando de los justos primero, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Pero dice el 16 y el 17 de Romanos 3, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de ¿qué? De paz. Romanos 2:10 habla de los justos y Romanos 3:16 al 17 habla de los injustos y pecadores. Y me llama la atención el versículo 17 y dice, y no conocieron camino de ¿qué? Paz. 5:1 de Romanos, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Es vida y paz. ¿Cómo decía la justicia que es por medio de la obediencia a la ley? Haz esto y vivirás. Pero la justicia que viene por Dios por medio de la fe en Jesucristo dice, ocúpate del Espíritu y tendrás dos cosas, vida y paz. Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas o el evangelio. El evangelio es un evangelio de paz. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la ¿qué? A la paz y la mutua edificación. Romanos 15:3, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esa esperanza por el poder del Espíritu Santo. Considere eso, el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:33, y el Dios de paz sea con todos vosotros, amén. Y Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Todos estos versículos de Romanos hablan de ¿qué? De la paz de Dios. Ahora, ¿recuerda qué dijo Jesús con respecto a la paz? Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Así es que tengan paz. ¿Por qué? ¿Por qué les hablaba de paz? Por lo siguiente, porque Jesús estaba a punto de ser crucificado y no lo iban a ver por 3 días. En la tumba se iba a quedar. Y entonces se iban a ¿qué? A inquietar, se iban a turbar. Y le dice, tengan paz. Yo creo que a los discípulos les pasó como una ocasión le pasó a mi esposa. Cuando yo le iba a pedir que si quería compartir el proyecto de vida que Dios tenía conmigo, y había como 400 personas, yo estaba aquí enfrente, y la pastora en ese momento se acerca y le dice, Susi, el Señor me dice que tengas paz. Y dice, si yo estaba tranquila, y cuando me dijo que tuviera yo paz, se empezó a inquietar. Cuando el Señor les dice a sus discípulos, tengan les dejo mi paz les dejo, tengan paz, era porque iba a venir ¿qué? Tú tranquila, tú tranquilo. Cuando te dicen eso, pero si yo estaba en paz, ¿no? A los discípulos el Señor dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Por qué? Porque sé lo que va a venir. Entonces la paz no es cuando estás tranquilo, la paz de Dios es cuando se viene lo mero bueno, cuando se viene lo bueno. Entonces sí,
esa paz sobrepasará todo ¿qué? Todo entendimiento. Porque vendrán y te dirán, oh, yo te veo tan tranquila, ¿no? Y ahora pregúntele ya que estamos casados. Amén. O sea, la paz les dejo, mi paz les doy. ¿Por qué? Porque va a venir un momento de turbulencia. La paz de Dios no es para cuando estamos tranquilitos, cuando no pasa nada, cuando take it easy. La paz de Dios, ¿para qué es? Cuando se levantan las olas, maestros, se encrespan las aguas. Cuando se encrespan las aguas, cuando hay problemas, cuando las cosas se ponen color de hormigas, ¿qué necesita usted? Paz. Los discípulos en la barca se movían para un lado y para otro. ¿Qué necesitaban? Necesitaban la paz del Señor. Por eso Él dijo, calma, tranquilo. ¿Ok? Por eso al final de Romanos dice, y el Dios de paz que hará, aplastará en breve a Satanás. ¿Eso qué quiere decir? Que la paz de Dios está cuando los ataques del diablo están más fuertes. Necesitamos la paz del Señor. Pero no solamente necesitamos esa paz que nos trae tranquilidad en momentos de turbulencia, sino que también dice Efesios 2, 14 al 15, porque Él es nuestra ¿qué? Hablando de Jesucristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. A ver, ¿de quiénes está hablando aquí? Está hablando de Israel y está hablando de los gentiles. Israel y los gentiles estaban enemistados. ¿Qué es lo que mantenía enemistados? Los mandamientos expresados en ordenanza. O sea, lo bueno de Dios ahora se había convertido en la manzana de la discordia entre judíos y gentiles. Pero el problema es la ley. El problema es la ley de Dios, si es buena, santa y justa. No, el problema ¿quién era? De los judíos y de los gentiles. O sea, el problema sigue siendo el ser humano. Amados en el Señor, el apóstol Pablo no tenía ningún problema con la ley. Ahorita que estamos leyendo de manera personal, mi esposa y yo, el libro de los Hechos, cuando llevan a sentenciar, a acusarlo más bien a Pablo antes de su sentencia, dice que lo juzgaban o lo querían condenar por términos de la ley, porque había profanado el templo, porque había hecho entrar, y desde luego lo hacían con mentiras. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Hizo un voto. Es más, hasta se rapó la cabeza. Yo creo que si eso hubiera hecho alguno de estos hermanos en este tiempo, oye, pero tú, ¿por qué te rapas la cabeza si eso es del antiguo pacto? A ver, deténgase. ¿Qué empezamos a ver? Empezamos a ver una pared intermedia. Para Pablo no había problema raparse o no raparse, porque él estaba seguro de que su justicia no era por la justicia de haberse rapado. Entienda esto, los maduros, entiéndalo los maduros. Si el Señor ya quitó la pared intermedia, ¿qué es lo que todavía nos separa? Ya estando en Cristo. Se da cuenta que lo que nos separa a veces son las cosas triviales. Y el querer imponer nuestra propia justicia. Amados, en Cristo Jesús, en Cristo, no sin Cristo, en Cristo Jesús, judíos y gentiles ya no hay ya no hay pared intermedia. ¿Por qué dijo esto el apóstol Pablo? Porque en el templo había un atrio para judíos y había un atrio para los gentiles que creían en el Dios verdadero. Pero había ¿qué? Separación. Por eso cuando expresa esto Pablo y dice, ya no hay pared intermedia.
Si hay un judío que está en Cristo, ya nada me qué, nada me separa de él. Entonces, pregunta, entonces, si nada me separa de un judío que aceptó al Mesías y que cree que Jesús es el Mesías, si no hay nada que me separe, ¿puedo tener paz con él? Es más, no puedo. La Escritura dice que ya la tengo. ¿Qué tengo que hacer con esa paz con él? 4:3, solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu, ¿en cuál vínculo? El vínculo de la paz. A ver, pero deténgase, porque a veces pensamos, tomo otra vez el ejemplo del matrimonio, pensamos que tener paz es, ya no le voy a decir nada. ¿No? Pues todo lo que le digo, ya no le voy a decir nada. ¿Eso es paz? O sea, ¿eso es paz? Para que llevemos las cosas en paz, yo ya ni te digo nada, ni tú me digas nada. Pero eso sí, una trompa de elefante que no la aguanta nadie. O sea, yo voy a tener paz con todos los hermanos, pero ya, o sea, voy a tener paz con todos. Terminando la reunión, patas para mi casa y ahí se ven, yo tengo paz con todos. Sí, cómo no. Tú tienes guerra con todos, pero paz es lo mínimo que puedes tener. Es que ¿para qué hablar con él, con ella? No, no se puede. No se puede por ti o no se puede por el otro. Es que yo cómo voy a convivir con un judío mesiánico. A ver, si el judío es judío en Cristo Jesús, no se trata de que veas cómo vas a convivir, sino de que lo veas como alguien que ya recibió al Señor y que está en la justicia de ¿quién? De Dios, y no en mi propia justicia como yo lo vea. Esto es para maduros, hermano. Esto es para gente madura. Hermano, entonces puedo convivir con los del séptimo y el octavo y el noveno. Entonces puedo convivir con ellos y decirles, sí, mi hermano, ya ves, el pastor nos dijo, no hay ningún problema. Recuerde lo que dijo el ministerio en los videos que vimos. Sí me importa la iglesia que vayas, pero tú tienes que discernir por el Espíritu con quién vas a convivir. Si la pared intermedia ya fue derribada. Amén. Hermanos, hay gente que ha entendido la justicia de Dios en esos lugares y para mí no hay pared intermedia. Cuando empieza uno a hablar, el evangelio que predican es el mismo, pero no todos. Así que tenga precaución, discernimiento, madurez. Porque si no al rato alguna persona, no, es que ya entendí entonces que sí tengo que guardar el sábado porque si no lo guardo entonces tengo la marca de la bestia. Y pastor, ¿qué hago? Arrepiéntete y regresa al evangelio porque no lo has entendido. Amén. Entonces, pregunta, ¿si hay que guardar o no hay que guardar el sábado? Silencio. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Lo que nos separaba de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, el Señor creó en sí mismo. No que ellos tengan que ser como yo, ni yo como ellos. Ellos tienen que ser como Cristo y nosotros también. Mi modelo a seguir no es un judío, mi modelo a seguir es Jesucristo. ¿Me explico? Y el modelo del judío, desde luego, no es un gentil, porque desafortunadamente así nos conciben, pero su modelo a seguir no es un gentil, su modelo a seguir es Cristo.
Y en eso encontraremos la paz. Encontraremos la buena relación con ellos. Porque el Señor hizo de los dos hizo uno solo y nuevo hombre haciendo la paz. Pero nosotros debemos estar puestos al tiro, como dicen ahí, para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la santa paz. Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la ¿qué? De la paz. Y Santiago 3:18 dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En otras palabras, la justicia es un fruto. ¿La justicia es un qué? Es un fruto. Si tú te quieres esforzar para hacer justicia, sea la tuya propia o la de Dios, eso no es fruto. ¿Ha visto usted a un árbol de mangos estar pujando para que dé mangos? Oh, yo tengo que dar mangos y está el mango ahí. ¿Ha visto los gestos del árbol de mango haciendo, ay, tengo que dar mangos y ya viene la época de los mangos y voy a dar mangos y ay, mangos, salgan mangos? Mangos, ahora sí, mangos. ¿Por qué da mangos el mango? A menos de que esté enfermo. Pero ¿por qué da mangos un árbol de mango? Porque de manera natural su fruto es el mango. Lo contrario, pídale a un árbol de peras que dé mango. Este año tienes que dar mango y te lo sentencio y si no te voy a cortar. Háblele a un árbol de peras, a un durazno, a uno de naranjas y dígale, este año tienes que dar mangos y si no das mangos, te corto. Y ahora sí, mangos que te va a dar mangos. ¿Y qué va a hacer imagínense si entendiera el árbol de pera, de durazno o de naranja, te entendiera y dijera, es que me dijeron que este año tengo que dar ¿qué? Tengo que dar mangos. Y ahí está el peral. Y ahí está el naranjo. ¡Ay! Que fluyan los mangos. Da mangos y... Hay cristianos, hermano, que se frustran queriendo hacer justicia cuando todavía no han nacido de nuevo. Y son como esos árboles de pera, de naranja o de durazno que quieren dar el fruto de la justicia, pero no pueden porque su naturaleza todavía es de injusto, de una persona que está sin Cristo. Por eso revise bien si la persona ya nació de nuevo, pídale revelación a Dios. Desde luego esto es un asunto entre Dios y ellos, pero si no ve que esté dando fruto de justicia, es porque no es justo, no ha sido justificado. Regrésese a predicarle otra vez el evangelio, que lo entienda, que lo crea, para que pueda ser justificado y ahora sí empezar a dar fruto de ¿qué? De justicia. Porque si da fruto de justicia, ¿sabe cómo lo va a sembrar? Ese fruto de justicia en paz. Va a tener buenas relaciones ¿con quién? Con todos. Pero dice que lo va a sembrar en paz para aquellos que hacen que hacen la paz, se les llama hacedores de paz. Y no porque la paz se haga, sino que continuamente en el trabajo de sembrar la justicia de Dios, se hace tranquilo, con buenas relaciones. Esto es tremendo. Estás dando fruto de justicia y la estás sembrando en paz, eres un hacedor de paz. Y bienaventurados los pacificadores, bienaventurados. Amén. Vuelvo a repetir esto, hermano, para los que a lo mejor dicen, bueno, ¿y qué es paz? Bueno, paz no solamente es ausencia de guerra. Paz son buenas relaciones, correctas relaciones. Eso es paz. Mande, relaciones armoniosas. Eso es paz.
Paz no es yo no me meto con nadie y nadie se mete conmigo. Viva, viva la paz. Ah, eso no es paz. Paz son relaciones armoniosas. Si no, estaríamos, hermano, como en el contrato. Forzosos y a un año hasta que acabe, pero sin paz. Es más, y sin gozo, como es la tercera. ¿A qué hora se tiene usted que ir? ¿A qué hora se tiene usted que ir? Bueno, si alguien tiene que irse, adelante. Voy a concluir con esto. El gozo del Señor. Recuerde que estamos viendo justicia, paz y gozo. El gozo del Señor. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pero me detengo ahí, gozosos en la esperanza. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de ¿qué? De gozo, de todo, más bien, de todo gozo. A ver, ¿qué quiere decir de todo gozo? Hermanos, ¿cuántos están gozosos? Ahora dígaselo a su cara. Ay, yo tengo un gozo que no aguanto con él. No, manito, a ti parece que te bautizaron en jugo de limón, ¿no? Ahora, no quiero decir que a lo mejor como yo quiero que se anden carcajeando todo el día, porque a veces a mí hasta la muerte me hace reír. O sea, no es el gozo de Pepe, no es el gozo del pastor, no es mi gozo. No es que, entonces ahora voy a andarme riendo como el pastor, ahora voy a... No, no es ese gozo. Así como la paz es el gozo que en medio de la tribulación y de la angustia, amado, sigues ferviente en tu corazón y alegre. Esa alegría ni es tuya ni es de otro ser humano. Esa alegría es del Señor. Por eso dice que les llene de todo gozo y otra vez la paz. Gozo y paz en el creer. En el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. El Espíritu Santo. Romanos 16:9. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo se alegraba por los romanos porque la obediencia que ellos practicaban se había hecho notoria a todos. Amén. Amados, ciertamente hay cosas que no nos producen alegría. Hay otras que sí, como en el caso del apóstol Pablo. Hay otras que yo voy a querer justicia con el contrato. Yo no fui así alegre. Ay, buenos días, señorita. O sea, yo iba enojado. ¿Cuándo me puse contento? Cuando le pregunto a Alfonso, ¿y no ha estado intermitente el internet? No, pastor, todo tranquilo. Paz y gozo cuando se hace justicia. ¿De eso depende mi paz y mi gozo? No, no me lo quita. No me lo quita. Jesús dijo también esto, mire, de la paz, ahora mire lo que dice del gozo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, ¿para que qué? Mi gozo. Así es que no es el risueño. Ay, es que yo de por sí soy así. No, a ver, no se trata de que sea risueño, de que es risueño y mire, ¿para qué le hacen cosquillas? No se trata de esto. No se trata de tu naturaleza. Se trata de la naturaleza de Él.
Yo estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y entonces vuestro gozo sea que sea perfecto o cumplido, pero la palabra ahí es completo. Cuando el gozo del Señor es mi gozo está ¿qué? Completo. Es más, dice el versículo 20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis triste, vuestra tristeza se convertirá en ¿qué? En gozo. No dijo el Señor que todo el tiempo nos íbamos a estar riendo. Dijo que iba a haber momentos de tristeza, pero ¿qué pasaría con esa tristeza? Se convertiría en gozo del Señor. Amén. ¿Está alguno triste? Le tengo noticias. Hoy esa tristeza se va a convertir en ¿qué? En gozo. ¿Lo cree? No, sí lo creo, pero si supiera usted lo que me está pasando, pastor. A ver, ¿es mi gozo? ¿Es el de usted o es el de Cristo? El de Cristo, y ese no falla. Así es que a darle y a darle. Dice la mujer, cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. ¿Por qué? Por el gozo de que haya nacido un nuevo hombre en el mundo. ¿Dicen amén las que han dado a luz? Y con dolores. No menosprecio a las que han hecho cesárea, porque los dolores vienen después, pero con dolor, después de que ven al bebé, por ese gozo de ver al bebé, se olvidan de qué, del dolor. Versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie, aleluya, y nadie os quitará vuestro gozo. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, esa paz que tengo yo, el mundo no me la dio. El mundo no me la dio, y como no me la dio, como no me la dio, como no me la dio. Ya hicieron de coro, amén, gloria a Dios. Versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y 1 Corintios 13, 11, por lo demás, hermanos, tened ¿qué? Gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Ya ve cómo la paz y el gozo van ¿de qué? De la mano. Pero no puede haber paz y gozo sin antes haber justicia. No puede haber justicia sin antes haber fe. Y no pueden darse todas estas cosas sin la mezcla perfecta en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso si alguno de tus hermanos se rapa la cabeza como lo hizo el apóstol Pablo, no lo juzgues, no lo critiques. Entiende que a paz el Señor nos ha llamado. Es para gente madura la justicia, la paz y el gozo. Si no, te vas a quedar como yo con el contrato con esa empresa. Con cara de elefante todo el tiempo y no viviendo ni en paz ni en gozo por el Espíritu Santo. Amados, a eso nos llamó el Señor. Y mire, hay otro pasaje que quisiera que usted lo leyera después, pero es Hebreos 12. Porque recuerda de dónde partimos todo esto de la justicia de Hebreos, ¿no? Y como todo tiene contexto, si no lo traigo, ya la presentación se terminó, no lo traigo aquí, pero quisiera verlo con usted.
hablando precisamente del gozo, la paz, la justicia, la fe y todas estas cosas que se mezclan para encontrarnos con Cristo Jesús. Hebreos 12 dice en el versículo 2, puestos los ojos, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, Jesús dijo y dio el ejemplo de la mujer que va a dar a luz, y cuando va a dar a luz dice, siente angustia, siente dolor, pero cuando tiene el bebé en sus manos, se le olvida el dolor. Bueno, a Jesús le pasó algo similar aquí, y lo acabamos de leer. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sabe qué veía Jesús adelante? Él no veía los sufrimientos, él nos veía a usted y a mí en una reunión como esta, glorificando su nombre. ¿No era de gozo? ¿No vio a aquellos 3,000 que se convirtieron creyendo por la fe en él? ¿No vio a los 5,000 que se convirtieron? ¿No está viendo a la persona que usted ha ido a tocarle la puerta y se convirtió al Señor? Jesucristo lo vio ahí y dijo, ese es mi gozo. Y el sufrimiento pasó, y la muerte pasó. Él resucitó, está vivo, ascendió a la diestra del Padre y volverá por nosotros. Ejemplo de gozo tenemos aquí. Versículo 3. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, chancla voladora o cinturón. Bueno, eso no está escrito, eso es de mi parte. Dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, Dios nos disciplina para participar de su santidad. El versículo que hace 8 días leímos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de ¿qué? De gozo, sino de ¿qué? De tristeza, pero después da fruto apacible de ¿qué? De justicia. Y hermanos, es un círculo virtuoso. Hay tristeza, viene la disciplina, entendemos justicia y junto a la justicia viene la paz y el gozo. O sea, tristeza, justicia, paz, gozo. Tristeza, justicia, paz, gozo. Pero no se puede quedar en la tristeza, porque si no se lo va a llevar la tristeza. Versículo 11, que es el que estamos leyendo, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? Ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Seguid ¿qué? Seguid ¿qué? La paz ¿con cuántos? Con todos. Seguid la paz ¿con cuántos? ¿Con cuántos? ¿Lo digo yo o lo dice el Señor? Justicia en la disciplina, gozo en los sufrimientos y la paz con todos. Hermanos, las 3 palabras se encuentran en Hebreos 12. Vivámoslas. Son palabra del Señor. Le vamos a dejar ahí. Solo quise para que viera, porque el contexto de Hebreos habla de que
la justicia es para los maduros, pero también la paz y el gozo es para practicarlo entre nosotros, para que vivamos en relaciones armoniosas los unos a los otros, los unos con los otros, para que vivamos contentos sin estar en un plazo forzoso. Que sepas que tanto tú como tu hermano te da un buen servicio. ¿Está contento, hermano? ¿Está usted alegre y gozoso de pertenecer a esta congregación? ¿Cree que todos los demás lo estén? ¿Sí? ¿Tiene paz con todos? A ver, ¿tiene paz con todos, todos, todos? A ver, voltea a ver, ¿todos son todos? ¿Con quién no tiene paz? ¿Con quién no tiene paz? Es que estaba recordando hace rato porque veo ahorita al joven Miguel, y hace rato le iba yo a decir Alex, es su primo, ¿no? Él es Miguel. Ya no iba yo a tener paz con él porque ya le iba a cambiar el nombre. y se le iba a ir el gozo. ¿Se da cuenta, hermano, cómo la justicia, la paz y el gozo van de la mano? Ahorita que le dije Miguel ya me sonrió, pero cuando le dije Alex, ya no es cierto. Yo con él no tengo completa paz hasta que me relacione con él. Y mi relación empezó confundiendo su nombre. O sea, tengo que ser justo, tiene que haber buena relación, para que entonces nos riamos juntos cuando estemos pasando por diferentes pruebas. Pues tiene paz con, yo no tengo paz con todos. Quisiera tener paz con todos. Tampoco es que nos estemos agarrando del chongo, pero no tengo una relación con todos, armoniosa con todos. No la tengo. Necesito tenerla. Porque el Evangelio consiste no en comida y en bebida. Hermanos, con invitarnos a comer no es suficiente. Con invitarnos a comer no es suficiente. Pero dice Oscar, es un buen comienzo. Es un buen comienzo para una relación armoniosa. Amén. Amados, vamos a orar. Pues ya la pila se le está acabando a la computadora. Y hace un momento a ver, préstame un momentito de atención, hermano. Hace un momento vi a una persona pasar y no sabía quién era, pero ya me mandaron aquí su nombre. Tenemos como invitada a la señora Margarita Carreño. Ella la invitó a nuestra hermana Ruth López. Margarita, creo que es la persona que tiene. Bienvenida, Margarita Carreño. Denle un aplauso al Señor. Y de veras, Margarita, esperamos en el Señor que, pues lo que haya yo compartido, el Espíritu de Dios se lo haya mostrado a su corazón, a su espíritu, y pueda tener y conocer esa justicia de Dios que es en Cristo para tener paz y gozo con Él. Y si usted nos permitiera, pues también tener paz y gozo con nosotros. El Señor nos transformó, no la cara, aunque somos guapos por naturaleza. No es cierto. Ya después va a entender que soy a veces medio chistoso. Pero esa relación que se pueda dar, esperamos que si usted se sigue congregando y Ruth la sigue invitando, pues podamos tener una relación armoniosa. Bienvenida, bienvenida Margarita. Y Miguel, pues ya lo conocía yo de
de una ocasión que estuvo aquí con nosotros. Hoy lo vuelvo a ver. Nos da mucho gusto, Miguel. Y que si va a haber una relación armoniosa con los que son iglesia, ahí están. Jóvenes, si quieren tener paz con Miguel, acérquense, acérquense. La religión tradicional, al final dicen, dense el saludo de paz. Y sí, a veces los cristianos eso hacemos. Nos damos solo un saludo de ¿qué? De paz, pero no hay una relación armoniosa. Amén. Entonces, Miguel, pues esperamos que haya justicia, paz y gozo por el Espíritu entre nosotros. Bienvenidos en el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permite, Señor, entender por el Espíritu lo que tú nos quieres hablar. El objetivo, Señor, es tener justicia, paz y gozo contigo, pero también con mis demás hermanos. No es la justicia propia de los seres humanos, no es, Señor amado, el gozo, la alegría que el mundo, Señor, normalmente tiene, ni es tampoco la paz que el mundo ofrece. No es ese gozo, esa paz, Señor, que en un ratito se va. Es una paz y gozo que es por siempre, porque es tuyo y que no declina, porque tú eres el que lo da. Gracias por tener esa justicia, esa paz y ese gozo en nuestra vida, pero gracias también porque nos das la oportunidad de practicarlo entre nosotros como iglesia y también, Señor, en los que no han creído en ti. Te damos gracias, papá. Amén. Amén. Hay algo que estoy recordando, hermano, respecto a la justicia. Porque si hay algo que tenemos que estar haciendo nosotros es hacer justicia con el pobre, el huérfano, la viuda, el desamparado, el extranjero. O sea, tenemos que estar haciendo justicia. Y hacer justicia es ayudar, es proporcionar, es dar, es ofrecer. Porque el Señor me recordaba esto. Esto es extra. Manténgase así de pie si puede todavía. Yo ya he estado aquí parado desde la alabanza. Yo creo que usted tiene menos edad que yo, así es que aguante. No todos. El Señor les dirá a los justos, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me visitaste. Eso es hacer justicia. Eso es hacer justicia. Al desamparado, al que necesita. Estamos viviendo justicia entre nosotros, amén. Tenemos que llevar esta justicia también a otros. Hágalo, no porque lo digo yo. Mínimo debe estar ayudando a alguien, entregando, no sé, hágalo. Ciertamente, hermano, de lo que usted aporta y ofrenda y diezma y lo que entrega, se ha hecho mucha justicia. Se ha hecho mucha justicia. Y a lo mejor algo que usted no lo ha visto, pero se ha hecho mucha justicia. No deje de hacerlo. No deje de hacerlo. Porque el Señor ha hecho justicia a través de lo que usted ha depositado. Amén. Solo se lo dejo ahí porque el Señor me recordaba esto. Los hacedores de justicia. Es su pueblo, es su iglesia. Amén. Y bueno, aprovechando ya que está de pie, hermanos, nos vemos en la semana, martes y sábado a las 6 de la mañana por Zoom, para poder orar juntos. Nos vemos el jueves aquí a las 7:30, a las 7 p.m., a las 7 de la noche, y los jóvenes tienen su reunión hoy a las 5 de la tarde. Ya les explicaron también un proyecto que tienen por ahí para hacer justicia, así es que lo van a seguir. Vamos a orar a Dios y agradecerle. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque nos permitiste estar aquí. Gracias también por Margarita, por Miguel, Señor, que lo volvemos a ver. Te rogamos y te pedimos por ellos, que el Evangelio se les siga revelando
y que también, Señor, puedan el día de mañana llegar a ti, a Cristo, y si llegaron a Cristo, tener comunión con la demás iglesia, con los demás hermanos. Guárdalos en el hueco de tu santa y bendita mano, Señor. Guarda tu iglesia. Y nos despedimos creyendo, Señor amado, que lo que tú nos has enseñado lo vamos a practicar para toda la vida. En el nombre de Jesús. Amén.